Bienvenidos a Multiplicando Discípulos Hoy. Les habla el doctor Rodrigo Azofeifa. Hoy iniciamos la serie Mis primeros pasos de mi fe cristiana. Y la lección número 1 es ¿qué pasó en mi vida cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador? Usted puede encontrarnos también en nuestro canal de YouTube, Multiplicando Discípulos Hoy. También puede escribirnos sus inquietudes a multiplicandodiscípuloshoy@gmail.com. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra clase para el día de hoy. Y como les dije hace un momento, es la lección número 1 y estaremos hablando sobre qué ha sucedido en mi vida ahora que he recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué pasó en tu vida ahora que has recibido a Cristo? Esa sería la primera pregunta que necesitamos contestar para que toda aquella persona primeriza en su fe cristiana pueda entender lo que realmente pasó. Y es que 5 cosas muy importantes han sucedido ahora que has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Y de paso, quiero felicitarte por haber tomado esta decisión. O si todavía no la has hecho, esperamos que esta serie de la fe cristiana pueda ayudarte a tomar esa decisión al final de estas 7 lecciones. Y es que sucedieron 5 cosas. La primera de ellas es que Dios perdonó tus pecados. Segundo, has nacido de nuevo. Tercero, ahora eres un hijo de Dios y has sido justificado y ahora eres parte de la familia de Dios. Vamos a ir analizando cada uno de estos pasos o de estas acciones que sucedieron en tu vida ahora que has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. La primera de ellas es que Dios perdonó el pecado. Y como pregunta número 2, debemos de preguntarnos qué es el pecado y por qué yo necesito el perdón de ellos. Bueno, el pecado es una transgresión o desobediencia voluntaria a la ley de Dios. El ser humano, de una manera, como lo dice el título, voluntariamente decidió no caminar al lado de Dios, sino más bien seguir sus propios instintos, sus propios deseos. La Biblia habla de 2 tipos de comportamiento en la humanidad. Es un ser humano piadoso que busca hacer el bien, que trata de agradar a Dios, y uno que es pecador. Este pecador tiene un caminar contrario al de el hombre piadoso o al humano piadoso. Este no busca el bien, sino que busca el mal. Y cuando hablo de buscar el mal es buscar satisfacer sus propios deseos, sus propios instintos naturales. La persona piadosa se caracteriza por su obediencia a Dios y su deseo de agradar a Dios con todo su ser. Y la persona pecadora se caracteriza por ser controlada por su propio pecado. No tiene control, no tiene voluntad propia, sino que su voluntad se ha rendido completamente al pecado. Y el pecado separa al ser humano de Dios y le impide tener una relación saludable con su Creador. Así que de tal manera es necesario que el pecado sea borrado del ser humano. Pero el ser humano no puede eh, encontrar ese perdón por sí solo. No importa cuál religión profese, no importa cuántas buenas obras haga, no importa si hace sacrificios, jamás podrá encontrar el perdón de sus pecados. Debido a que el perdón de los pecados no puede ser alcanzado por ninguna obra humana. Pero la buena noticia que tenemos es que sí hay solución para el problema del pecado. La primera de ellos es tener el ardiente deseo de tener una comunión con Dios, y esto solo puede ser posible si el ser humano recibe a Cristo Jesús como su Señor y como Salvador. Esto quiere decir que ya no toma control el ser humano de su propia vida, de sus propios deseos, de su voluntad, sino que la rinde voluntariamente a Cristo Jesús. ¿Quién murió en la cruz?
y que su sangre es derramada para precisamente el perdón de pecados. Solamente la sangre que Cristo derramó en la cruz es suficiente para Dios para lavar los pecados del ser humano que le busca. Y le recibe como Salvador, porque precisamente le salva de la condenación del pecado. Jesucristo pagó por el precio del pecado en la cruz del Calvario con su muerte. Y entonces, ¿cómo recibimos ese perdón a través del sacrificio de Cristo? Bueno, hay que arrepentirse de los pecados. Y arrepentirse es sentir un dolor interno. El alma está completamente dolida por haber caminado lejos de la voluntad de Dios. Y entonces toma una decisión importante de ya no seguir su propio deseo o los deseos naturales, sino que ahora quiere consagrarse al Señor. Por lo tanto, le dice: Señor, yo me arrepiento de todo el mal que he hecho y hoy recibo a Cristo Jesús como mi Salvador, que su sangre preciosa borre mis pecados. Confieso, y ese es el segundo paso, es confesar nuestros pecados, nuestras faltas, aquellas que hemos hecho por acción, por omisión y de pensamiento. Aquellas que en ese momento nosotros nos acordamos conscientemente, y las que no, le podemos pedir perdón al Señor incluso por aquellas que nosotros no recordamos en ese momento. Y le pedimos el perdón. Y lo más importante, el paso número 3, es dejar de practicar el pecado. Esto no quiere decir que el ser humano no va a pecar más, sino que ya no lo va a practicar, no va a ser su estilo de vida el buscar el pecado. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en él, refiriéndose a Cristo Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Esa gracia es el perdón inmerecido que nosotros tenemos, que lo recibimos como un regalo de parte de Dios para el ser humano. Yo creo que esa es una noticia maravillosa de lo que Dios está dispuesto a hacer en la vida de toda aquella persona que le busca. El Señor dice que así como Cristo abrió sus brazos en la cruz, también Dios Todopoderoso dice que Él está con sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que le busca. De hecho, el Señor dice: buscadme y me hallarás. Así que es muy importante que nosotros demos este paso. Y si tú ya has tenido el deseo de buscar a Cristo, de pedirle perdón al Señor, ¿qué debes hacer? Bueno, confesar tus pecados. Primera de Juan capítulo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. De toda maldad. Esto quiere decir que no hay pecado tan sucio, no hay pecado tan oscuro que Dios no pueda perdonar. Esa sangre de Cristo Jesús es tan poderosa que no existe pecado en el mundo que Dios no pueda perdonar si se confiesa de todo corazón y se busca seguir al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro deseo, con toda nuestra voluntad para servirle a Él. Y algo maravilloso, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados, somos adoptados como hijos de Dios. Y aquí es donde muchas personas dicen: ¿cómo es posible? Todos los seres humanos son hijos de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña algo distinto. La Biblia nos enseña que todo ser humano es una creación divina de Dios, que Dios ama con todo su corazón, que estuvo dispuesto incluso de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por el ser humano. Eso lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a morir por cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que todo ser humano es hijo de Dios, sino solamente aquel que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Y entonces el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que hay una diferencia entre ser un ser humano creado por Dios, y ser un ser humano adoptado como hijo de Dios.
Juan dice que Jesús vino a lo que era suyo, quiere decir a su creación. Primeramente vino a su pueblo Israel, luego se abrió hacia todo el mundo cuando entregó su vida en la cruz, pero vino a lo suyo, a sus seres creados, a ellos que ama con todo su corazón, pero no lo recibieron. Así camina por el mundo muchas personas rechazando caminar con Dios. Pero dice aquí Juan, dice, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que el ser humano que es hijo de Dios es aceptado solamente, es adoptado como hijo de Dios solamente cuando se recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y en este momento no hay acepción de personas, o sea, no importa su género, Dios o su condición social, su condición socioeconómica, Dios te recibe como un hijo, te adopta como un hijo. Y como hijo de Dios adquirimos los mismos derechos legales que tiene un hijo de Dios. La Biblia dice que si si estamos en Cristo, somos coherederos con Cristo. Así que recibimos todos los derechos legales de un hijo. Somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que son cosas maravillosas lo que han sucedido. Dios perdona nuestros pecados, nos adopta como sus hijos, pero también la Biblia nos asegura que exactamente nosotros somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. La Biblia lo dice, el Espíritu Santo nos lo confirma a nuestro propio espíritu con esa convicción de que ahora soy hijo, soy hija de Dios, y podemos estar seguros también porque nuestras acciones cambian. Antes nuestra prioridad era satisfacernos a nosotros mismos, hacer nuestra propia voluntad, pero ahora en Cristo hemos renunciado al yo, hemos renunciado a nosotros mismos para seguir con todo corazón el deseo de Dios o el camino que Dios ha trazado para nosotros. Así que antes, cuando nos deleitábamos de hacer el mal o de seguir nuestros propios instintos, ahora el nuevo creyente se deleita en hacer lo que es bueno, en hacer lo que le agrada a Dios, en el caminar en la santidad de Dios. Y cuando hablo de la santidad de Dios, no quiere decir que ahora es perfecto, puede equivocarse perfectamente. Pero su deseo y la intención de su corazón no está tendiente a hacer el mal, sino más bien está tendiente a hacer el bien. Ese es el deseo de esta persona que está segura que ha cambiado, que ahora es hijo de Dios, porque sus acciones ahora son diferentes. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso puede suceder solamente en ese encuentro maravilloso cuando nosotros tenemos con Cristo. Quizás esta lección no le pueda describir a usted la emoción, el sentimiento y la decisión que sucede en nuestra alma cuando recibimos a Cristo Jesús y cómo el Espíritu Santo realmente nos confirma que ahora somos hijos de Dios. Yo espero que esta clase nos ayude para ir entendiendo esta maravillosa bendición que sucede en ese momento. Y que el Espíritu de Dios entonces te diga, sí, tú eres hijo de Dios porque la Biblia lo dice, el Espíritu te lo confirma y ahora recuerden, nuestras acciones han cambiado para el bien. Pablo en 1 Corintios 5:17 dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dios ha olvidado tu pasado y ahora inicias una nueva vida. Qué hermoso es esto, saber que tenemos una nueva oportunidad de vida. Yo en mi oportunidad también como pastor he tenido momentos en que he hablado con personas adultas mayores que recibieron a Cristo Jesús en su edad adulta. Y la mayoría de ellos me dicen, pastor, me hubiera gustado conocer a Jesús cuando yo era niño, cuando era joven. Me hubiera evitado grandes problemas y hubiera servido mejor a Dios. Bueno, yo tengo buenas noticias para ti. No importa el tiempo o la edad que tengas, siempre es importante recibir a Cristo Jesús. No importa si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto o un adulto mayor, nunca es tarde para recibir a Cristo. Estás a tiempo, así que espero que Mateo
7:21 nos ayude a nosotros a entender de la importancia de recibir a Cristo en el corazón y vivir para Él, ya que Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, en otras palabras, aquel que ha decidido hacer y obedecer lo que el Señor Dios Todopoderoso le pide. Y por su parte, Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En ese es el regalo también que Dios nos da a nosotros el día en que recibimos a Cristo Jesús como Salvador. Perdona nuestros pecados, nos adopta como hijos de Dios y nos regala la vida eterna. Así que tenemos la seguridad de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, sino que una vez en que tú pases el umbral de entre la vida y la muerte, puedes estar seguro que continúas teniendo vida en la presencia de Dios, una vida eterna donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, sino que Cristo mismo está ahí para traer la alegría y completar nuestro espíritu. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Qué triste podría ser que una persona escuchando estas maravillas de Dios, la maravillosa noticia de que el perdón está disponible, de que la salvación está disponible, opte por caminar y darle la espalda a Dios. Sería una lástima y espero que usted que está escuchando este estudio decididamente no camine de espalda a Dios, sino que camine hacia Dios, que nos está esperando siempre con sus brazos abiertos. Así que recuerde, vamos a sintetizar qué ha sucedido. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Todas las cosas empiezan de nuevo. Somos hechos una nueva creación. Y ahora como hijos de Dios tenemos vida eterna. Y algo maravilloso. Dios también nos ha traído a habitar en la familia de Dios. Y esa familia de Dios se practica dentro de la iglesia local. Es ahí donde vas a encontrar hermanas y hermanos que van a estar caminando contigo en su nueva fe. Algunas de estas hermanas y hermanos serán pastores, serán discipuladores que caminarán contigo y te enseñarán más de los pasos en la iglesia cristiana y tu fe en Cristo Jesús. Maestros de la Biblia, y podrás ir descubriendo las maravillas que Dios tiene para contigo. Además, la iglesia local es un maravilloso lugar donde puedes mostrar tu fe libremente y servirle a Dios. Espero que esta primer lección del curso, mis primeros pasos, 7 lecciones, haya sido de bendición para ti. Te espero en la lección número 2. Recuerde, soy el pastor y doctor Rodrigo Azofeifa para Multiplicando Discípulos Hoy. Que Dios te bendiga.